Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dice la palabra, nos ponemos de pie para reverenciar la palabra del Señor, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. 22. El cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Toma su asiento, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, en esta tarde vamos a estar meditando acerca de esa unción que dice la Biblia que tendríamos que recibir nosotros, hermanos. Es una unción que hoy en día se ha confundido con emocionalismo, con cosas raras, con cosas que no son bíblicas. Y de repente decimos, es que Dios así lo quiere. No, vamos a ver qué dice la Biblia, que es lo más importante para nosotros. Porque dice el apóstol Pablo, hermanos, que seremos juzgados por el Evangelio. Por lo que hayamos hecho conforme al Evangelio, y también seremos juzgados por lo que hayamos hecho en contra del Evangelio. Y el Evangelio no comienza en Mateo como muchos creen. No, hermanos, el Evangelio comienza desde Génesis, que esa vez es una gran confusión, y le hemos hablado el tema de dónde comienza el Evangelio. Comienza en Génesis, no comienza en Mateo. Entonces, por eso, hermanos, es necesario, como dice el Señor, escudriñar las Escrituras. No dice, lean la Biblia como cualquier libro, como cualquier revista, como cualquier periódico. No, escudriñar las Escrituras. ¿Qué hacían los de Berea? Bueno, dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras a ver si lo que decían los apóstoles, no por los milagros y porque eran apóstoles que habían caminado con el Señor o que conocían al Señor por revelación, no se dejaban llevar por eso. ¿Verdad? Ellos escudriñaban cada día para ver si lo que ellos decían era verdad. Por eso el cristiano, hermanos, debe de ver, hermano, que diga que es un apóstol, que es un profeta, que es un movimiento, que es una ola del Espíritu Santo. Yo tengo que hacer lo que hacen los de Berea, hermanos, y lo que el Señor dice, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque es la que me va a revelar, hermano, si aquello es verdadero o no es verdadero. Entonces, por eso necesitamos la unción del Santo, hermanos. Y esa es promesa de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que tener la seguridad de que lo que estamos haciendo, hermanos, es bíblico. Ahora alguien puede decir, hermano, ¿ya cumplen con todo lo que dice la Biblia? No, claro que no, hermanos. Ni pretendemos decir que somos bien obedientes. No, hermanos, al menos yo no, hermano. Me falta mucho por obedecer de la palabra del Señor y sigo batallando con mi carne y tengo que vencer algún día, hermanos, cuando el Señor venga. Pero en la tierra, no. ¿Por qué? Y no porque me esté cerrando a que no se puede. No se puede, hermano. Porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Así que si de repente yo controlo mi carácter, pero me llega un mal pensamiento, o se me sale una palabra que no tengo que decir, o peleé con alguien, o sea, en alguna área vamos a fallar, hermanos. Pero a veces los hermanos, sobre todo los pastores, no queremos que la gente sepa nuestras fallas, hermano. Como que si se descubren que nosotros tenemos fallas, es como degradarnos al nivel del miembro. No, hermanos, si somos iguales. Amén. Completamente iguales, hermano. Cristo no pagó más por mí que por ustedes, hermanos. Nada más. Lo mismo. Ahora, que haya posiciones, hermano, eso es cierto. Responsabilidad es verdad, iglesia. Pero yo no soy mejor que ustedes, hermano. Ni un título lo hace a uno mejor, ni aunque tuviera colgado muchos cuadros ahí con reconocimiento, no lo hace mejor que el que está sentado. Jamás, hermano. Pero lo que sí, hermanos, que todos tenemos un compromiso con Dios. Amén. Y ese escudriñar su palabra, hermanos, y en oración pedirle a Dios dirección para que vayamos conforme a la voluntad de Dios. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice en el versículo 21, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y luego dice, y el que nos ungió es Dios. Que es que hay un ungimiento, hermanos, una unción en usted. Pablo dice, el que nos ungió es Dios. No el hombre, sino Dios directamente. Hoy en día muchas de las veces se cree que cuando viene el pastor y lo unge con aceite, cosa que no es bíblica, hermano, usar el aceite en ese tipo de cosas, ¿verdad? Usted ungen al ministro con el aceite y creen que ya tiene ahora sí la unción del santo. No, hermanos, esto no es así. Eso no aparece en la Biblia en ninguna parte, hermanos. Oh, ¿cómo que no, hermano? Por no escudriñar creemos que sí, pero no es bíblico, hermanos. Esto, hermano, bien importante. Cuando yo pongo las manos sobre el hermano, no quiere decir que allí recibe la unción. No, la unción la recibe cuando llegue el Espíritu Santo a su vida. Versículo 22. El cual también nos selló y nos dio de las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando el Señor, hermano, abre su corazón para escuchar la palabra, traspasa su corazón, hermanos, usted cree, ya lo vimos anteriormente, que cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo.
Esa es la unción. Pero hay doctrinas que tuercen, hermano, la escritura y dicen, no, una cosa es el bautismo y la otra cosa es la llenura. Cosa que es antibíblico, hermanos, eso no dice la Biblia, al contrario, es lo mismo dice la Biblia. También ya lo vimos en un estudio. Entonces, por eso se separan, hermano, conforme a sus doctrinas, van separando, hermano, sus creencias particulares, tuercen la escritura para que parezca que es bíblico. Ah, pero el cristiano que tiene la unción va a detectar cuando algo no es bíblico. Por eso la unción, hermanos. Porque Él nos va a enseñar todas las cosas, pero conforme también nosotros, hermanos, nos vayamos, ¿verdad?, metiendo a la palabra. Porque no le va a revelar algo que no lee, hermanos. Porque uno dice, quiero la revelación de Dios. Hay predicadores que dicen, yo no leo la Biblia. Y tienen el descaro, hermanos, de reconocer que no leen la Biblia en toda la semana. Pero cuando van a predicar, le piden a Dios un mensaje y Dios se lo da. Oiga, es un descaro, hermano, total. Si no leen la Biblia toda la semana, ¿qué le va a revelar el Espíritu, hermanos? En un lugar, hermano, fuimos y estaba oyendo la predicación, sube el muchacho y hermano, yo creo que lo que menos debe de hacer un predicador es jactarse de lo que hace uno, hermanos. Es lo que menos, iglesia. Pero bueno, se sube este muchacho y dice, yo me tocó predicar esta semana y me puse a ayunar toda la semana y a orar y me metí con el Señor y me humillé y derramé mi alma. Y bueno, se alabó tanto y tanto y tanto que uno dice, bueno, va a ser un tremendo mensaje el que trae este hermano, ¿verdad? Porque tanto hizo en la semana y tanto que se sufrió y tanto que estuvo hasta agonizando para traer un mensaje que debe estar bueno el mensaje. ¿No? Abre la escritura, leímos la escritura, tomamos nuestro asiento y empieza a criticar la iglesia católica y empieza a atacar a otros hermanos y empieza por acá y empieza a aventar unos chistes y lo que yo hice y lo que yo soy y lo que yo y otro ataque a la iglesia católica y los hermanos gozosos y aleluya y gloria a Dios, amén, hermano, me dije. ¿Y cuándo va a predicar? Que está hablando de todo menos de la palabra. Pues ya, hermano, qué bendición tan tremenda recibimos, oramos y ya nos fuimos. Nunca predicó la palabra, hermanos. Por eso hay que tener cuidado, hermano, cuando el predicador está hablando, si realmente es palabra de Dios, o está presumiendo lo que sabe, o lo que va a hacer, o critica otras congregaciones. ¿De qué se trata entonces el mensaje? Ahí no hay mensaje de Dios, hermanos. Y mucho menos que se jacta uno de que uno ayuna, ora, se mete, se humilla, se derrama su alma. Hermano, ¿para qué tanto alabarse uno mismo, hermanos? Tan sencillo que es hablar de la palabra de Dios, lo que ha estudiado, hermanos, y de eso, y Dios va a hacer un trabajo. En otro lugar, hermanos, llegamos a la escuela dominical. Yo era nuevo, hermanos, también, y pues llegamos, ¿verdad? Y la alabanza, y yo veía que el hermano, el que abrió el servicio, estaba nervioso, y pues no llegaba el predicador. Yo no sabía quién iba a predicar, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, cuando ya se llega la hora, ¿verdad? Pues ya la alabanza ya se había pasado el tiempo, y pues no llegó el predicador. Entonces dice, hermanos, no me tocaba predicar, yo nunca he predicado, nunca he dado un estudio, pero no llegó el hermano. Entonces voy a ver qué Dios me da. Pero se ve que él había estudiado, hermanos. Esa es la diferencia, hermanos. Se ve que él había estudiado. ¿Por qué? Cuando habla de la escritura, se ve, hermano, lo que está dando, lo que ha estudiado. Un mensaje sencillo, hermano, sencillo. Y nos gozamos, hermano. Me gustó mucho lo que el hermano dijo, porque es algo que uno no conoce. Y lo que tan sencillito que está, sin tanto grito, ni dar un aplauso al Señor, ni emocionate y grita, y nada, hermano. Sencillo. O sea, 15, 20 minutos predicó el hermano. Dijo, hermano, usted es lo que Dios me ha dado y pues disculpe, hermano. No, para mí fue increíble lo que hizo el hermano. Digo, para no ser predicador, muy bien. Pero no falta, hermano, por ahí el superungido, la superungida, ¿no? Hermano, pues se hubiera preparado más usted, hermano. Empezó la hermanita que ella a criticar. Dije, bueno, esta hermana, ¿dónde estaba? ¿Dónde oyó el mensaje esta mujer? ¿Que no estaba aquí adentro oyendo el mensaje? No, más bien estaba criticando que el hermano no era predicador. Por favor, hermanos, si usted pone atención a la palabra, no importa si es un hermanito que apenas sabe leer y escribir, hermanos. Si es alguien que apenas está comenzando a dar sus primeros pasitos, como decimos, hermanos, y da un pequeño mensaje de 10, 15, 20 minutos, gloria a Dios, hermano. Aproveche lo que le está dando Dios ahí, hermanos. Amén. Porque la unción del Santo es la que va a hacer eso, hermanos, en su vida, hermanos. No es el predicador, hermano, y la magia que trae el predicador, no, hermano, es lo que la palabra de Dios trae para usted o para mí, hermanos. Eso es lo importante. Qué bonito es, hermano, cuando uno se dispone, no el predicador, el que está sentado, se dispone a escuchar el mensaje de Dios, hermanos. Pero primero se queda, ese hermano ya lo conozco, ese hermano, ya se cerró, hermanos. Pero cuando uno
viene dispuesto, hermanos, predique quien predique, hermano, voy a aprender algo nuevo en esta noche, hermanos. Así de fácil es esto. Sí, amén. Fíjese bien, dice que el que nos ungió fue Dios, nadie más. Y también que son las arras del Espíritu en nuestros corazones, y eso recibe cuando la palabra de Dios entra a su corazón. Acompáñenme, hermanos, a Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Al lado derecho, no recuerdo cuántas cartas son al lado derecho, pero Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1, y dice en el nombre de Jesús, 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Quiero centrarme nada más donde dice que el antiguo pacto, hermanos, o la ley, era la sombra de lo que había de venir, hermano. Porque en varias partes de la Biblia dice que el antiguo pacto era la sombra. Es decir, lo que antiguamente se hacía literalmente, ahora ya no se hace literalmente. Tenemos la Pascua, por ejemplo, se hacía la Pascua literal, un corderito, derramamiento de sangre, una cena, todo eso se hacía, hermanos, para la Pascua. Ahora no, Pablo dice en Corintios también de que Cristo es nuestra Pascua ahora. Ya no ocupo yo venir aquí al templo a darle un cordero al sacerdote, ya no. El sacerdocio también. Antes era, hermano, literal, un sacerdote. Usted no podía entrar aquí al templo si no era levita, hermanos, ni tampoco podía entrar al atrio. No podía entrar a la primera parte del lugar santo si no era permitido por Dios, aunque fuera de una familia, hermanos. Podía estar allá afuera, pero no aquí. Y luego mucho menos pasar al lugar santísimo, hermano, más que una vez al año el sumo sacerdote. En fin, había reglas, hermano. Pero esa era la sombra de lo que había de venir. El tabernáculo también una sombra, hermano, de lo que había de venir. En fin, las fiestas, todo lo que vemos en el antiguo pacto es la sombra de lo que había de venir, iglesia. Entonces vamos a ver, hermanos, la unción del santo, lo que era, hermanos, antes literalmente, y ahora es en sentido espiritual. Porque lo que antes era, hermano, literal, era una sombra de que lo que venía, hermano, en la revelación del Señor, ahora era la realidad, iglesia. Por eso cuando Pablo dice que el que nos ungió fue Dios, y cuando llega esa unción, hermano, nuestra vida es directamente de Dios. Y si eso dice la Biblia, hermano, yo lo creo de todo corazón. Pero el antiguo pacto era la sombra, hermano, de lo que había de venir. Acompáñenme ahora, hermanos, a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 22 hasta el versículo 38. Éxodo 30, versículo 22 al 38. Éxodo 30, el segundo libro del Antiguo Pacto, capítulo 30, versículo 22, dice en el nombre de Jesús. Habló más el Señor a Moisés diciendo, 23, y tú has de tomar de las principales drogas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad de esto. Esto es 250, y de cálamo aromático 250. 24. Y de casia 500 al peso del santuario, y de aceite de oliva 1 hin. 25. Harás de ello el aceite de la santa unción, óigalo bien, aquí está un aceite muy especial. Harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. 26. Con él ungirás el tabernáculo de la congregación y el arca del testimonio. 27. Y la mesa y todos sus vasos, y el candelero y todos sus vasos, y el altar del perfume. 28. Y el altar de la ofrenda quemada, todos sus vasos, y la fuente y su base. 29. Así lo consagrarás, y serán cosas santísimas.
todo lo que tocar en ellos será santificado. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. 31. Hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras edades. 32. Sobre carne de hombre no será untado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición santo es. Por tanto, habéis de tenerlo vosotros. Perdón, por santo habéis de tenerlo vosotros. 33. Y cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere en él sobre extraño, será cortado de su pueblo. 34. Dijo aún el Señor a Moisés: tómate aromas, extracte y una uña olorosa y gálbano aromático e incienso puro. De todo esto en igual peso. 35. Y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador, bien mezclada, pura y santa. 36. Y molerás alguna de ellas pulverizándolas y la pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de la consagración, donde yo te testificaré de mí. O será cosa santísima. 37. Y como la confección que harás no os haréis otra, según su composición, te será cosa sagrada para el Señor. 38. Cualquiera que hiciere otra como ella, para olerla, será cortada de sus pueblos. Bueno, el Señor manda hacer el tabernáculo, hace mandar todo, ¿verdad? Las columnas, los lazos, lo de afuera, lo de adentro, bueno, todo, hermanos. Pero también dice: vas a hacerme el aceite de la santa unción. Y si usted ve lo que leímos hace un momento, se va a dar cuenta que varias veces repite santa unción, o es sagrado, o es santo. Repite mucho eso hablando del aceite, hermanos. Este aceite de la santa unción, hermanos, era con el propósito de ungir los muebles. Tenían que llegar, hermanos, ungían todos los muebles, incluso el arca, hermanos, del pacto. También tenían que consagrarla, o tenían que ungirla. Todos los utensilios, hermanos, tenían que ser también consagrados al Señor, por tanto tenían que ungirse. Y ese aceite, hermanos, era algo especial, que yo no podía llegar allá, aunque fuera un buen amigo del sacerdote, y decir: oye, dame un pedacito de ese aceite, un poquito de aceite. No podía, hermano, compartirme. Eso era algo especial, hermanos. Pero tampoco, ni aunque fuera de la misma tribu, no podía dársela a ellos, de manera para el sacerdote, hermano. Podría decir: bueno, es que mi tío es sacerdote. Pues sí, pero tu tío, pero tú no. Mi papá es sacerdote, tampoco calificas. Era el sacerdote, hermanos, y era, hermanos, para consagrar las cosas que estaban dentro del tabernáculo. Ese aceite, hermanos, se llama el aceite de la santa unción. Y ese aceite, hermanos, no era el aceite, hermanos, que venga en botellita verde, ¿verdad?, para ahí ungir las cosas. No, hermanos. Ese aceite era algo especial. Tenía que, hermanos, revolverse o mezclarse con esencias aromáticas. Era algo especial ese aceite, hermanos. No era que era el aceite que lo tomaban de la semilla, lo ponían y ya era usado como aceite. No, hermanos. O que oraban por él y ya era algo mágico. No, hermanos. Tenía que tener una preparación, y el que lo preparaba era alguien especial también, hermanos. No creo que era: a ver, tú ayúdame, a ver, dice aquí está la receta, hazla. No, hermanos. Tenía que ser alguien especial para que hiciera también, dice, obra de perfumador, hermanos. Ni siquiera Moisés podía hacerlo, ni Aarón, ni nadie de ellos. Era alguien que tenía ese don, hermano, para poder revolver, hermanos, el aceite de la santa unción. Y ese aceite, hermanos, se guardaba solamente para el sacerdocio y las cosas consagradas a Dios, hermanos. Y ya vemos a Saúl, fue también, hermanos, ungido. Vemos a David, también fue ungido, hermanos. Pero eso fue cuando ya el pueblo rebelde, él quiso que hubiera rey. Bueno, también se ungió el rey, y también, hermano, era el sacerdocio. Entonces todo esto, hermanos, hablando del aceite de la santa unción, no era cualquier aceite, hermanos. Pero vimos en Hebreos capítulo 10, versículo 1, que dice que era la sombra de lo que había de venir, hermanos. Así como el tabernáculo, la Pascua, la sangre, el altar, hermanos, las fiestas, todo lo que está en el Antiguo Testamento, hermanos, ahora en el Nuevo Pacto tiene un sentido, hermanos, espiritual. Pero también, hermanos, el aceite de la santa unción ahora tiene un sentido espiritual. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se hacía la unción del sacerdote? Porque para ungir a los muebles sí tiene cómo hacerlo. Pero no habla, hermano, cómo se ungía, hermano, al sacerdote. Hoy en día
lo que se hace, ¿verdad? En algunas congregaciones, agarran un poquito de aceite y le ponen ahí, hermano, como si fuera ¿cómo se llama ese? El miércoles ceniza, hermanos, ¿verdad? Le ponen ahí casi la crucecita ahí de aceite, hermanos, es la verdad. Algunos sí le echan una salpicadita, hermanos. Pero ya están consagrando a ese. No, hermanos. Ya no estamos, hermano, en el antiguo pacto. Entonces, ¿cómo se hacía entonces la unción de hermanos del sacerdote? Porque hasta aquí no había reyes. Entonces, ¿cómo se hacía, hermanos? Eso tenemos que entenderlo para poder, hermano, entender lo que es, hermano, hoy en día lo que dice Pablo, dice la unción. Tenemos que Dios nos ungió. ¿Cómo nos ungió? Espíritu Santo, pero ¿qué función tiene el Espíritu Santo y qué función tenía la santa unción en el antiguo pacto, hermanos? Eso es lo que tenemos que entender, lo que dice la Biblia, no lo que interpretamos nosotros o lo que cree la mayoría, no, hermano. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto, hermanos? Fíjese bien, hermanos, que el aceite de la santa unción, aparte de que era por una obra de perfumador, que era preparado, hermanos, especialmente con ciertas especies que eran especialmente para esto, era guardado, hermanos, y nadie podía usar ese aceite más que aquel que tenía que llevar la unción, nada más. Acompáñenme ahora al Salmo 133, versículos 1 y 2. Salmo 133, versículos 1 y 2. Salmo 133, versículos 1 y 2. Vamos a leer el tercero, pues nomás son 3 versículos. Dice en el nombre de Jesús, Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en unidad. 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Vamos a entrarnos en el versículo 2. ¿Cómo era, hermano, la unción del sacerdote? Está hablando de Aarón, el sacerdote. Bueno, no creo que era una botellita, hermanos, pequeñita, la que le ponían en la frente, hermanos, y ya lo ungían. No, hermanos. Era en la parte de una Biblia le llaman cuerno. Otros, vamos a ponerlo, no sé si conocen una cantinflora, hermanos. Pero han visto esas cantinfloras, hermanos, que no sé cómo se llaman, se me olvidó el nombre, que son como de piel o de cuero, hermanos. ¿Alguien se recuerda cómo se llaman esas? En la Biblia lo dice, hermano, pero se me importa el nombre. Mi papá tenía una de esas, así que son como de cuero, hermano, de piel. Bueno, es, hermanos, odres, hermano, odres. Pero se echa dentro, hermano, el aceite de la santa unción. Y era, hermano, una especie, vamos a ponerlo como una media luna o como una lunita, hermanos, así, no redonda, sino así, media curviada. Y ahí traían el aceite, hermanos. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando llegaban a ungir a alguien, en el caso de David o de Saúl, entonces llegaba él, hermano, y no sacaba 2 o 3 gotitas para ponerla en la cabeza o en la frente del rey. No, hermanos. Se agarraba toda la botella, hermanos, o todo el odre, y se echaba, hermanos, sobre la cabeza, hermanos, del sacerdote. Todo, hermanos. Sería quizá 1 litro, 1 litro y medio, yo no sé cuánto será lo que tenía ahí, hermanos. Se echaba, hermanos, todo sobre la cabeza, hermanos. Esa era la consagración. ¿Y qué es lo que pasaba, hermano? Por eso dice aquí, hermano, versículo 2, es como el buen óleo, o el buen aceite, está hablando del sacerdocio, habla de la santa unción. La cabeza, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, el israelita entendía lo que estaba hablando en esa alabanza, hermanos. Sabía que el sacerdote tenía que ser ungido, se le aventaba todo, hermano, el litro y medio de aceite. Tenía que todo empaparse la cabeza, la cara, hermanos, todo. La barba le corría, toda la vestimenta, hermano, le corría. ¿Por qué? Porque tenía que ser consagrado para el Señor, hermanos. Por eso en el capítulo 30, hermano, del 22 en adelante, del Éxodo, dice, hermano, ¿verdad?, cómo tenía que ser preparado el aceite de la santa unción. Cuando ya estaba preparado el aceite, hermanos, con un perfumista especializado en eso,
Entonces, hermanos, se llevaban a donde iba a ungir a los sacerdotes, y en el caso después, hermano, ya con Samuel y con Saúl, era, hermano, echarle completamente, hermanos, el aceite, hermanos. Y tenían que quedarse con todo el aceite, hermano. No recuerdo cuántos días tenían que estar con el aceite. No creo que era nomás, oye, ya vete a bañar. No, hermanos, no. Tenía que dejarse el aceite, hermanos. Esa era, hermano, la unción, hermano, con el aceite santo, hermanos. Pero ahora en el nuevo pacto, hermano, nosotros ya no necesitamos, hermanos, que venga alguien, el sacerdote o el pastor, hermano, del lugar, y que diga, a ver, hermano, aceptó a Cristo. Amén, hermano, venga, vamos a ungirlo con aceite. Vamos a echarle un garrafoncito ahí de aceite. Esto ya no se hace, hermanos. Ya no se hace. Si alguien pretende hacer algo así, hermanos, está completamente torcido, hermanos. Eso no dice la Biblia. Esto se hacía en el antiguo pacto porque era, hermanos, era una sombra nada más de lo que venía en un futuro, iglesia. Toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia habla, hermanos, del Señor Jesús. Toda la Biblia, hermanos. El que no la lee, pues no sabe dónde está, hermanos. No lo encuentra ni en Mateo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Aquel ungimiento de la santa unción, hermanos, era un simbolismo muy importante. ¿Qué era, hermano, el decir ungido, hermanos? También, hermano, puede ser señalado, apartado. Porque cuando se ponía, hermano, el aceite, había testigos, hermano, toda la gente estaba viendo, se ungía, hermanos, el sacerdote, o el rey, en el caso de los reyes, se ungía completamente, y el pueblo veía, hermanos, la unción en él. Recordemos cuando le dice el siervo a David, estaba Saúl queriendo matar a David, y lo encuentran, hermano, desprotegido. Entonces le dice el siervo a David que lo matara. Entonces le dice, ay de mí si tocare a su ungido. ¿Por qué? Porque había una unción, hermano, sobre Saúl. Y David, hermano, respetaba la unción. No respetaba tanto al rey, que sí lo respetaba, pero no era tanto el respeto al hombre, sino a la unción que había tenido, hermano, Saúl. El hombre podía andar en pecado, hermano, y Dios lo había desechado. Pero ¿sabe qué, hermano? David sabía y tenía temor, hermano, de que al ungido de Dios, él no lo podía tocar. Hay una escritura también que dice, hermanos, en los salmos, que dice, hay de aquel que toque mis ungidos, hermano. Que es un ungido, es un apartado, es un santo, hermanos. La palabra santo, ungido, apartado, hermano, eso quiere decir, hermano, es para algo especial. Cuando una persona, mis hermanos, consagra algo para el Señor, es para el Señor nada más. Usted no lo puede ya quitar de ahí, hermanos. Recuerdo que hace mucho alguien donó una guitarra en algún lugar y dijo, donada. Yo le pregunté, ¿la va a donar, hermano? Sí, hermano, donada, es de la iglesia. Amén. Hubo un problema por ahí, hermanos, en la iglesia y se fue. Y se robó la iglesia, la guitarra. Alguien dijo, bueno, hermano, pero era de él. No, no era de él, hermano. Era del Señor. Bueno, hermano, pero si la trajo y la donó. Sí, hermano, la donó. Se la dio al Señor. No me robó a mí. No le robó al pastor. No le robó a la congregación. Le robó a Dios. Porque eso se consagró, no le pusimos aceite ni nada de eso, no. Se consagró para el Señor y era para esto, pero aquel hombre ya andaba mal, hermanos. Ya andaba cantando corridos allá en las fiestas y no sé qué tanto, y ocupó las cosas del Señor para llevar las cosas santas al pecado, hermanos. No, si algo ya lo consagramos para el Señor, es para el Señor, hermanos. Es así, hermano, y no ocupamos, hermano, gira con aceite la bocina, la guitarra, el proyector, todo. No, hermano, nada de eso. Nada de eso, hermanos. Cuando uno dice, hermano, esto es para el Señor, que mi sí sea sí y no sea no, hermanos. Yo no puedo venir, hermano, y quitarle lo que ya está aquí, hermano, porque es del Señor. Ni puedo decir, oh, pero yo lo pagué. Pues sí, pero el dinero viene de parte de Dios, hermano. ¿Qué pagué entonces yo? Lo consagrado es del Señor y punto, hermanos. Y punto. Así una cuchara, hermanos, de este lugar, sea para la iglesia, y me la llevo a mi casa, hermanos, le estoy robando al Señor, hermano. Ahora, se puede ser que accidentalmente le llevemos una porque nos dieron un pedazo de pastel, lo fuimos comiendo y no recé la cuchara. Eso, hermanos, es otra cosa diferente. Pero el hecho de decir, es que yo la puse, o porque mi papá lo puso, o porque nosotros lo donamos. No, hermano, ese es de usted, hermano. Ese déjelo porque es del Señor. Si roba, está robando a Dios. Porque ya fue ungido para el Señor.
Bueno, las cosas hoy en día, hermanos, no se ocupa tener aceite ni nada de eso, ni ritos especiales. Simplemente, hermano, viene aquí al lugar y dice, hermano, esto queda donado para la iglesia y es para la iglesia, hermano. Ni el pastor puede decir que es de él, hermano. Es del Señor. Volviendo a los aceites, hermanos, en el simbolismo, que es la sombra, hermano, nada más. Era apartar. Se ungía todo, hermanos, para apartarlo para el Señor. Cuando uno, hermano, ungía algo, era separarlo, apartarlo, solamente para el servicio del Señor y punto, hermanos. No se podía hacer otra cosa con ello, más que dársela al Señor, hermano. Y era del Señor y nada más, hermano. Pues ahora, hermanos, usted como cristiano, yo como cristiano también, hermanos, estoy ungido por el Señor, hermano. ¿Qué quiere decir ungido? Apartado. Él me ha ungido, hermano, y no porque fuera bueno, hermanos, ni soy bueno todavía, hermano, me falta muchísimo. Sino porque Dios, hermano, le plujo, hermano, y me trajo a su camino santo. Yo creo que, hermano, el saber que Dios me escogió, hermanos, debería estar brincando de gusto todo el tiempo, hermanos, porque fíjese, hermano, yo fui malo para la pelota, hermanos, malo. Los Hernández tenemos una fama para el fútbol, hermano, pésima, hermanos. Miren que está la portería aquí, hermano, y le pego ahí y anoto un gol a la mía, hermanos. Así, hermanos, somos los Hernández. Así. Terribles, hermano, terribles. Así que ya sabrá cuando voy a escoger, hermano, en los partidos, hermano, en el barrio, ¿a quién escogí en los últimos? Ni para qué preguntar siempre los últimos, hermanos Hernández. Malos, hermano, con la patada. Y saber que Dios me escogió, hermanos, imagínense. Y no para jugar un partido del barrio, hermano, ni el mundial, hermano. No, hermanos. Para participar del reino de los cielos, iglesia. Imagínese, hermano, que haberme escogido Dios, hermano, y decir, a ver, este chaparrito pretito lo voy a traer para mi gloria, hermano. Hermano, ¿dónde cabe eso en nuestra cabeza, hermanos? Dudo mucho que algún día el gobernador de nuestro estado, hermano, mucho menos el presidente, hermanos, venga un día y me diga, ¿sabes qué? Vi tus predicaciones, te voy a llevar a la casa para que comas conmigo. Jamás va a pasar eso, hermanos. Jamás, hermano. Pero que el Rey de los cielos, hermano, el Creador de los cielos y la tierra, me haya escogido a mí, hermano. Y encima que me diga que soy ungido de Dios, digo, Señor, pero si en el antiguo pacto solamente la tribu de Leví podía tener ese privilegio y no toda la tribu, hermanos, solamente unos escogidos, hermano, para ciertas cosas eran seleccionados para eso, hermanos. Imagínense nosotros, hermanos. Hermanos, quedo deprimido, hermanos. ¿Cómo va a andar un cristiano deprimido, hermano? ¿Cómo? ¿Puede estar triste? Sí, hermanos. Llega la tristeza a nuestro corazón, pero que andemos en depresión y andemos, hermano, en todo este tipo de cosas, hermano, mentales. No, hermano, algo está pasando en nuestra vida. Y no porque estamos esforzando, porque Dios está ahí, hermanos. Iba un hermano allá en el tren ligero, hermano, que es como el metro en el DF. Iba el hermano todo decaído, hermano. Iba pensando puras cosas negativas. Y él mismo dice, hermano, cuando estaba allá, me senté en el tren, todo triste, todo decaído, no quería caminar ya más. Y de repente son unos muchachos de esos de negro que se ponen el pelo aquí a la mitad, todos uñas de negro, todos pintados de negro, todos de negro. Cuando se pararon a un lado de él, que le dice entre ellos, ¿sabe qué? Vámonos, porque aquí está uno con un espíritu diferente, con otro espíritu, le dice. Cuando él despierta, hermano, dice, claro, pues no sé cómo ellos. O sea, ellos sin saberlo, hermano, le dijeron quién era, hermanos. Se le estaba olvidando que la unción estaba sobre él, hermano. Ya venía todo decaído. Dice, cuando llegué, hermano, me sentí otra vez fortalecido, hermano. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, las palabras de aquellos hombres que no conocen a Dios, están alejados de Dios, le dio esa fortaleza, hermano, porque le recordaron quién era. No puede un cristiano, hermano, estar, hermano, en depresión si tiene, hermano, la unción del santo. No puede, hermano. Que llegue la tristeza, sí llega la tristeza, hermano. Todo nos llega. Que llega el desaliento, hermanos. Claro que llega. Que llegue el cansancio, llega el cansancio, hermanos. Pero jamás va a llegar, hermano, la forma de decir, no, es que no voy a continuar. No, hermanos. Porque hay que recordar que, hermano, que fuimos ungidos. Y no es que yo escogí a Dios. Dios me escogió a mi iglesia. ¿Cómo a veces, hermano, el predicador quisiera, hermano, que entendiéramos la iglesia en general, la necesidad de saber que la iglesia es amada por Dios, hermano? Que nada ni nadie nos puede apartar del amor del Señor, hermanos.
No hay, hermano, ni prueba, ni lucha, ni hermano, ni ataque del enemigo que pueda apartarnos del amor del Señor. El único que se aparta, hermano, soy yo del Señor. Hermanos, que usted no conoce mis pruebas, yo no, pero el que te trajo al camino, Él sí conoce tus pruebas. Él conoce tus carencias, Él conoce tus fallas, Él nos conoce a profundidad. Por eso, hermanos, podemos doblar rodillas y decirle, Señor, ayúdame, porque me estoy hundiendo en mi fe. Ayúdame, Señor, porque la unción ya está sobre usted, mi hermano, no lo dude. Tiene que entregar las cargas al Señor, dejar las cargas en la mano de Dios. Y hermano, y también su vida déjele en la mano del Señor. Es, hermano, la santa unción. Antiguamente, hermano, era literal de traer una botella para ponerle, hermano, el aceite a la persona. Pero ya no, hermanos. Ya no. Acompáñenme, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer versículos 4 y 5. Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 dicen el nombre de Jesús. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice él, oísteis de mí. En el 5 note esto, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Dice, no se muevan hasta que el poder de lo alto, el Espíritu Santo, los bautiza. Juan bautizó con agua nada más, para arrepentimiento. Y dijo Juan, el que viene tras mí, del cual no soy digno de desatar ni siquiera sus sandalias, él viene bautizando con Espíritu Santo y fuego, dice Juan. No el apóstol Juan, Juan del Bautista. Entonces hay una promesa, hermanos, que ya está cumplida, una promesa que no se cumplía en el libro de los Hechos, pero que ya hoy en día, hermanos, han pasado 2000 años y ya está cumplida esa promesa, la promesa del Padre, la cual ya hablamos en otro tema también. Pero ahora viene, hermano, el bautismo del Espíritu Santo. Para empezar, ¿qué quiere decir bautizar? Ahí están otros problemas que muchos no saben qué quiere decir bautizar. Yo sé que usted aquí en este lugar sí, hermano, pero muchos que lo están viendo no saben lo que es bautismo. Todos sabemos, hermanos, porque la mayoría venimos de la misma religión. Y nos enseñaron que cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Que nos llevaron sus papás a que nos bautizaran. Entonces nos llevaban allá, nos ponían ahí la cabecita y mojaban la cabecita. Ese no es bautismo, hermanos. Aunque le pusieron bautismo de aspersión, pero ese no es bautismo. Porque la palabra bautismo, el mismo catecismo católico lo dice, lo explica muy bien. Da un estudio muy tremendo, hermano, en cuanto al bautismo, y explica muy bien lo que quiere decir bautismo. Bautismo viene de la palabra griega bautisein, que quiere decir sumergir, no medio sumergir, no mojar, no empapar, no, hermanos, sumergir completamente. Esto quiere decir bautizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor dice que vendrá el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, ya está hablando, hermanos, de que va a empapar, va a cubrir, va a llenar, hermanos, a la persona que lo reciba, hermanos. Porque esa es la promesa de Joel, hermanos. Joel capítulo 2 ya lo vimos también. Ahí viene, hermanos, la promesa. Y viene el cumplimiento, hermanos, en el libro de los Hechos. Pero todavía en el capítulo 1 nos dice, bueno, es que cuando venga el Espíritu Santo va a ser bautizado. Va a ser lleno, empapado, entonces sí. Salmo 133 dice, el versículo 2 dice, ¿verdad? Que echaban el aceite, dice que caía, hermano, el aceite sobre las barbas de Aarón hasta llegar, hermano, a los bordes de su manto. Todo empapado, hermanos. Todo cubierto de aquel aceite, hermano, de la santa unción, hecho especialmente con aromas, hermanos, especiales. No era cualquier aceite, hermanos, y se llamaba el aceite de la santa unción, iglesia. Ahora el Señor dice aquí, hermanos, que no se muevan hasta que sean investidos, hasta que sean llenos, saturados, repletos, llenos, hasta que estén bautizados con el Espíritu Santo. Recordemos
vemos en el capítulo 14 de Juan que dice que no habían oído del Espíritu Santo. No sabían. Capítulo 19 de Hechos dice, ¿verdad?, que aquellos discípulos de Juan no se habían enterado, los que estaban en Éfeso. Dice, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Pero había una promesa de que tenía que venir el Espíritu Santo sobre ellos, hermano. Sobre cada creyente. Sobre cada creyente, hermanos. Al que cree todo le es posible, dice la Biblia, hermanos. Cuando usted ha creído, hermano, y alguien dice, hermano, yo no tengo la fe que usted tiene, hermano, no se deje engañar. Muchas de las veces los pastores fingimos la fe, hermanos. Conozco a muchos, es más, conozco a un pastor que dice que no cree en Dios y predica la palabra, hermanos. Cuando me lo dijo pensé que estaba bromeando y dije, pero ¿cómo, hermanos? Sí, hermano, no creo en Dios, pero ¿por qué, hermano? O sea, yo me quedé, hermano, sorprendidísimo. Dice, porque mi esposa no se ha convertido en no sé cuántos años. Y predica, hermanos. Y se congrega. Y visita hogares. Y hace muchas cosas, hermano. Pero no tiene la unción del Santo. Por eso, hermano, creo que los que estamos acá enfrente estamos bien. No, hermanos, se engañen, hermanos. Aquí va a encontrar púlpitos rateros, hermano, estafadores. Va a encontrar, hermano, engañadores. Va a encontrar, hermano, de lo peor también aquí predicando la palabra de Dios, hermano. Hay de todo, hermanos, en la iglesia, hermanos. Por eso, hermano, no se aleje de la mano del Señor, hermano. No se aleje, hermanos. Puede caer el mundo, hermano, pero usted no va a caer si está en la mano del Señor. Si usted, hermano, está con el ungimiento del Señor, no va a haber nada, hermano, que lo desaliente. Ay, es que la hermana, ay, es que el hermano. No le eche la culpa a la hermana, al hermano, lo que hizo, lo que no hizo, hermano, no le eche la culpa. Es su culpa, es su responsabilidad, es su vida espiritual. ¿Cómo voy a culpar yo a los demás, hermano, de mi falta de seguridad con el Señor, hermano? ¿Cómo voy a culpar, hermano, a los demás, hermano, si no me consagro al Señor? ¿Cómo voy a culpar a los demás que porque no me congrego, hermanos? Entonces el amor a Dios, ¿dónde estaba entonces? ¿Estaba a través del hermano o qué pasó aquí, iglesia? La unción es individual, hermano, es personal. Ay, dice, hermano, pero yo cuando recibí al Señor me puse a llorar y el hermano no ha llorado. ¿Y qué, hermano? No todos sentimos lo mismo cuando recibimos al Señor, hermanos. Yo sentí vergüenza, les he dicho, hermano, vergüenza. Otros trataba de gusto, hermano, gloria a Dios por ello, hermanos. Sí, dice, hermano, pero ¿a poco usted lo sintió bonito? No, sentí feo, hermano. Pero por la clase de mugre que llevaba en mi vida, hermanos. Quizás no era tan pecador como yo, hermano, por eso estaba muy tranquilo. Pero yo, hermano, yo sentía muy feo, hermano, mi forma de vestir y mi forma de hablar. Me daba vergüenza mi forma de vivir, hermanos. Hermanos, la unción, hermano, llega a cada uno individualmente. Alguien dijo, hermano, dígame cómo se siente cuando recibe el Espíritu Santo. No, hermano, eso lo va a sentir cuando usted reciba al Señor. Pero dígame cómo, hermanos. Es que todo es diferente, hermano. Habrá un hermano que le da por orar, otro hermano que le da por llorar, un hermano que hasta se desmaya, otro hermano que le da miedo, hermano. Hay de todo, hermanos. Nadie recibe la misma unción, hermanos. El mismo sentimiento de la unción. Nadie. Oh, es que si no llora, no tiene la presencia de Dios. Ese criticón, hermano, cuidado, no ha recibido al Señor, hermano, todavía. No se quita lo criticón. Es verdad, hermanos. Va a encontrar muchos hipócritas, hermano, que dicen que son espirituales y no lo son, hermano. Esa es la realidad de la iglesia, hermanos. Pero usted, hermano, individualmente diga, Señor, gracias por la unción que no merezco, pero tú me has dado esa unción, Señor. ¿Qué viste en mí? Yo le decía al Señor por años, Señor, te equivocaste conmigo porque yo en mi casa era el peorcito de la casa, te equivocaste. Pero es que Dios no se equivoca, hermanos. Gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Porque yo por años tenía esa pregunta, ¿por qué me buscó a mí y no al otro que era más bueno que yo? Pero es que Dios sabe lo que hace, yo no soy nadie para cuestionar a Dios, hermano. Ahora doy gracias a Dios cada momento que me acuerdo, Señor, gracias por ese día que me alcanzaste. Cuando venga el poder de Dios, hermano, sobre la persona, el bautismo, la llenura, el empapamiento, hermano, del Espíritu Santo, ahí va a haber, hermano, el verdadero gozo del Señor. Acompáñenme, hermano, nomás aquí, para ver cuando llegó la llenura, aquí en Hechos capítulo 2, versículo 4, nada más. Nada más para ver la llenura. Que muchos creen que es una cosa la llenura y otra el bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 4, dice en el nombre de Jesús. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Que fueron llenos. O sea, lo que dicen en el capítulo 1 del bautismo, ahora dice, fueron llenos, fueron empapados, fueron saturados, fueron sumergidos. Eso lo quiere decir, hermano, el bautismo. La santa unción, hermano, era
sobre la persona, hermano, completa. No unas gotas en la frente o en la cabeza, no, hermanos. Era una unción completa. Cuando uno recibe la unción, hermanos, aparte de recibir fortaleza, va a recibir, hermano, también, hermanos, sabiduría de parte de Dios. Y le va a ayudar, hermano, en aquellas cosas que no entiende en la Biblia. Porque el Señor dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es verdad. Por tanto, si el Espíritu que recibe lo lleva contrario a la Biblia, hermanos, entonces no es el Espíritu de Dios, hermano. Es otro espíritu, como ya hablamos hace algunas semanas atrás. Es otro espíritu que está recibiendo. Cualquier espíritu contrario a lo que está escrito, hermanos, entonces no viene de parte de Dios. O es su confusión, o es una influencia negativa. Punto. Acompáñenme, hermanos, en una escritura más. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 20 y versículo 27. Primera de Juan. Son, si mal no recuerdo, 4 cartas antes de llegar a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, y nos brincamos al versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27 dicen en el nombre de Jesús. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como Él os ha enseñado, permanecer vosotros en Él. La unción que habéis recibido, hermanos del Santo, ese aceite de la santa unción, hermanos, es una figura de lo que debe de venir, hermanos. Ahora el Espíritu Santo, hermanos, es el aceite de la santa unción, aquello, hermano, que consagraba, aquello que apartaba, aquello que señalaba, hermanos, a un ungido o a un apartado para el Señor. Cuando le dijo que trajeran a Saúl, lo apartó, hermano, del pueblo. Cuando dijo que a David, de entre los 7 hermanos, lo apartó. ¿Cuál es la señal física, hermanos? El aceite de la santa unción. Escógeme a Aarón y a sus hijos y los ungió, hermanos, los apartó, los señaló. Porque así, hermanos, individualmente antes y solamente en unos cuantos, el derramamiento de la santa unción en la persona no era para todos, hermano. Por eso cuando Joel, hermano, está hablando de la promesa y cuando dice, ¿verdad?, que en aquel día se derramará el Espíritu Santo, está hablando ahora, hermanos, no del aceite, hermanos, de la santa unción, el aceite preparado, hermano, de una manera especial. No, está hablando ahora, hermanos, de una unción muy especial, hermanos. Y es la unción que recibiste cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. Cuando aquella vez que te predicaron la palabra de Dios, hermanos, y te atravesó el corazón. Ahora quiero aclarar algo. Dicen, hermano, pero yo escuché muchos años la predicación y no me pasó nada, no me convertí. Es verdad, porque todavía no te tocaba, hermano, el Señor. Pero llegó un día de tanto estar por ahí escuchando la palabra, que un día te atravesó la palabra de Dios. Y allí, de ahí comienza, hermano, ya ahora sí, no de cuando viniste al templo, no de cuando nos hablaron hace muchos años atrás, no, hermanos, ahí no hay unción todavía. Cuando hay la unción es cuando tú, que has escuchado 20 años, un año, qué sé yo, o la primera vez, y aceptaste a Cristo en tu corazón, Dios te abrió tu corazón y entra el Espíritu a tu vida, allí comienza el aceite de la santa unción, hermanos. No cuando yo fui al templo la primera vez y que no me gustó y me salí y seguí tomando y en las fiestas. No, ahí no hay unción. ¿Verdad? Porque muchos van al templo, hermanos, y no hay cambio. No, pues no hay unción, no puede haber cambio, hermanos. Pero yo recuerdo que estaba yo borracho con otro amigo mío, fuimos a comer unos tacos. Llegamos ahí, hermanos, haciendo fila. Llegaron ahí unos muchachos que digo, hacen un buen esfuerzo, gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Qué bueno. Pero el problema es que no hacen las cosas como Dios manda, pero qué bueno que hay esfuerzo. Llegan los muchachos y como me vieron, hermano, todo ahí parado y que me caía, no me caía, ¿verdad? Parecía mecedora yo. Entonces llegan los muchachos y me dicen, oye, ¿no te gustaría aceptar a Cristo? Y pues, ¿qué es eso? Ahora yo no sabía nada de eso y pues, está bien.
Mira, vas a orar conmigo una oración del pecador y ya oré ahí con ellos. Ya eres cristiano. Se fueron. ¿Usted cree que era cristiano? No, hermanos. Nada. Pero no lo sido de su corazón. Claro que no eso es mentira, hermanos. Pero hubiera sido diferente, ¿verdad? Que lleguen a orar por mí y que Dios traspasa mi corazón. Les aseguro que al día siguiente no me pongo a tomar, hermanos. Ni es más, esa misma noche seguimos tomando, hermanos. Y yo ya venía con la unción del santo, imagínense. Hermano, a veces lo que le digo, hay cosas que tuercen en la escritura. Dice, no, es que si lo confiesas con tu boca, ya eres cristiano. No, eso es mentira, hermanos. Tuercen la escritura para conveniencia de muchas congregaciones. No, mi hermano. La persona no es cuando confiesa a Cristo como que es un pecador y lo acepta. No, hermanos. Confesar no es que decir, yo acepto a Cristo. No, confesar, ahí está hablando de cuando usted lo sigue predicando, lo confiesa ahí entre los hombres, hermano. Pero tuercen las escrituras, hermano. Llegó un amigo vecino ahí, todo drogado. Yo estaba cortando el jardincito, un pedacito de jardín que tenemos en Guadalajara. Estaba cortando el zacate, ni qué máquinas como acá, no, a pura tijera, hermano, cortando el zacate. Y llegó un muchacho y se agarra del arbolito y dije, si no me lo quebro. Y, hermano Arsenio, ¿qué pasó? No, pues es que fui a la vuelta acá y me dijeron que soy cristiano. Y, caray, a ver, le dije, solté mi tiquera, le dije, a ver, ¿qué pasó? No, es que fui acá y pues me dijeron que acepte a Cristo, que repite tus pecados y que sabe qué. Y agarrando el arbolito, dije, que no voy a quebrar mi arbolito. Y me dijeron eso y le dije, ¿y tú qué crees? Pues que no. Claro, no es cierto. No es cierto, o sea, no ha aceptado al Señor todavía. Pero hay iglesias que lo practican, hermano, y a veces latinan, ¿verdad? Yo no digo que no, a veces latinan. El esfuerzo es grande lo que hacen, qué bueno, pero no es el método que Dios usó. Si la persona predica, hermanos, y dice la Biblia, no lo estoy inventando, dice la Biblia, hermano, que cuando la persona cree, recibe el Señor, hermano, recibe el Espíritu Santo, recibe la unción, recibe la llenura, hermanos. Hermano, pero no hablo lenguas como en el libro de los Hechos, hermano. Es que no todos van a hablar lenguas. ¿Quién le dijo eso, hermano? Eso es antibíblico. En ninguna parte de la Biblia viene eso, hermano. Es un invento tremendo, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando la persona recibe paz en su corazón y, hermano, le pide perdón de sus pecados, es más que suficiente para comenzar en el camino del Señor, hermano. De ahí le resta mucho por caminar todavía. Esa es la verdad, hermano. La unción se recibe, hermanos, y da esa paz tranquila, hermanos. Esa paz verdadera, hermanos. No la de la droga, no la de las fiestas, no la de las cosas del mundo, no, hermano. Esa paz, hermano, que no se consigue ni con medicamentos, hermanos. Esa paz, hermano, que nos ayuda a sobrellevar cualquier prueba en nuestra vida, hermanos. Esa es, hermano, la llenura del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, hermano, que se tiene que estar llenando cada día, hermanos. Eso ya lo vimos, hermano. Eso ya también lo vimos en estudios anteriores. No es la llenura que un día recibió a Cristo y se llenó, ya quedó, no, hermanos. Todos los días, hermano. Todos los días. Todos los días. Porque así dice la santa palabra de Dios. Y eso, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo. Ahora se llama, hermanos, la santa unción. Por eso Pablo, hermano, dice en Corintios, dice, hermanos, que el que nos ungió fue Dios. Ya no vino un sacerdote sobre mi cabecita y me puso un galón, hermano. No. Ahora, hermanos, la santa unción a través de la predicación de la bendita palabra del Señor. Y cuando la palabra atraviesa el corazón de la persona, hermanos, Dios está haciendo un trabajo grande. Hermano, que estás hablando a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero, a tu pariente, a tu esposa, a tus amigos, viejos amigos, sigue predicando la palabra de Dios y no desmayes. Dijo un día una hermana, dijo, hermano, yo en mi casa era tremenda, no quería ir protestante, no quería que nadie me hablara, pero mi mamá nos dejó entrar. Y yo no quería nada con ellos. Yo estaba ya lejos, tus hermanitos, ¿para qué les abres? Y ya, pero el hermano hablaba más fuerte de la palabra y les daba estudios. Y luego la hermana ya empezaba a pegarse a la puerta, dice. Y la hermana estaba ahí escuchando. Y al rato ya iba ahí cerquitas, ahí pasar a la cocina, y luego se venía, lo veía y escuchaba. Al rato ya estaba sentada ahí esperando a los hermanos ya en el partido de estudio. Al rato ya estaba ahí orando con ellos. Y un día le entregó la vida al Señor, hermanos. Porque la palabra no vuelve vacía, hermanos. ¿Cuánto tiempo es en cada uno? No sé. En todos es diferente. Hay hermanos que en las primeras predicaciones, habemos unos duros hermanos que pasaron años. Hay otros hermanos que nunca van a conocer al Señor. La santa unción, hermanos, es para aquel que abre su corazón al Señor. Y cuando se siente uno cansado, triste, decaído, hermanos, dice que echemos sobre él nuestras cargas, hermano. Yo no puedo con todas mis cargas. Pero ¿sabe qué, hermanos? En los últimos años aprendí a dejar las cargas en el Señor.
porque yo solo no podía cargarlas y dije, Señor, ya no puedo. Como pastor no cree que puede cargar las cargas y no se puede. Aprendí a dejarlas en las manos del Señor. Porque cuando recibimos la santa unción, hermanos, es, hermano, una fortaleza en nuestra vida espiritual. Vamos a orar, iglesia. Y recuerda, el decir que somos ungidos no es porque seamos buenos ni mejor que los demás, porque bueno solamente hay uno, hermanos, solamente uno, ni siquiera dos, sino uno, y ese es Dios, dice como Señor. La unción se recibe cuando usted abre el corazón a la palabra y traspasa su corazón. Por eso es muy importante, hermanos, escudriñar la palabra del Señor, escudriñar lo que dice las Escrituras y ponerlo en práctica. De nada sirve que lo tenga en mi cabeza y no lo ponga en práctica. Tengo que practicar lo que dice su Biblia y escudriñar cada día las Escrituras para ver si lo que dice el predicador es verdad.